Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. Les agradecemos su amable audiencia. Estamos al cierre de la gestión 2019, inesperada sin duda por cuanto sucede la situación de nuestro país tiene un nuevo contexto. Es lo que sucede, un nuevo contexto. Después de 14 años se ha recuperado la democracia. Entonces es algo que hasta unos meses atrás era algo inesperado. Entonces corresponde hacer una evaluación de la situación que vive nuestro país después de 14 años. De un modelo económico inspirado en el gasto público, es el modelo de Keynes, que justamente se caracteriza por aquello. Y cuando tenemos que hacer esta evaluación de la situación económica en nuestro país, tendremos que empezar comentando de que durante este ciclo, del 2003 al 2013 inclusive, la economía mundial vivió un fenómeno muy particular. Vivió lo que se conoce como un ciclo de expansión. Un ciclo de expansión de la economía que tuvo un efecto global. La economía es global, nuestro país no podía estar ajeno a esta situación y fuimos beneficiados con lo que se denominó el super boom de los commodities, el precio de las materias primas. Estos tuvieron una cotización espectacular gracias a la mayor demanda que existía por las materias primas por parte de la China y en menor medida de la India, ¿cierto? Esto sin duda motivó a que nuestra economía tuviera ingresos inesperados, o sea, un efecto llamado exógeno. Un factor justamente exógeno, el que hizo que nuestros ingresos fiscales se multiplicaran de una forma espectacular. En los hechos estamos hablando de que la renta nacional creció en 4 o 5 veces. Naturalmente nos referimos a los recursos que se manejaron en el presupuesto general de la nación, comparados con los años 90. Entonces, la primera conclusión que debemos de mencionar es aquella, ¿no?, de que nuestra economía se benefició en este periodo del 2003 al 2013 de este super boom de los commodities, ¿no? Principalmente nos favoreció por la renta del gas. No nos olvidemos que esta alcanzó una cotización espectacular. El barril de petróleo llegó a superar los $100, cuando esta siempre estuvo por debajo de los 50. En este periodo de casi 10 años se vivió este llamado periodo de la bonanza, ¿no es cierto? No solamente en el caso de nuestro país, que vive principalmente de la exportación del gas natural hacia los mercados de Brasil y la Argentina, sino también, ¿no es cierto?, por otras materias primas como son algunos minerales que también exportamos, como son la plata, el oro, el estaño, el zinc, etc. Y en menor medida la soya, ¿no?, el oro verde del oriente boliviano. Entonces, no hay duda, ¿no es cierto?, de que este boom de las materias primas benefició a nuestra renta nacional de esta forma espectacular. Un factor exógeno. Sin embargo, no supimos administrarlo de la mejor manera. En otras economías, al igual que la nuestra, que viven principalmente de economías extractivas, justamente una de las razones por la cual nuestra economía sigue siendo vulnerable después a pesar de este superboom, y es la primera conclusión que se saca, ¿no es cierto?, de que fracasó el modelo económico del MAS, porque lamentablemente nos sigue haciendo dependientes después de 14 años de una economía extractiva. Por eso es vulnerable, porque depende exclusivamente de la cotización que tengan las materias primas en el mercado internacional. O sea, no logramos diversificar nuestra oferta en materia de exportación de productos. Tampoco logramos industrializar nuestro país, salvo pequeñas iniciativas como son las plantas de urea, de amoníaco, las plantas separadoras de líquida, y algunos otros emprendimientos que se dieron en forma posterior a estas, fueron muy pocos, ¿no es cierto? Pero
nosotros decíamos hace unos minutos que no supimos administrar estos recursos, en el sentido de que debíamos de entender, como lo hicieron otros países, que esta era una coyuntura que iba a durar un tiempo breve. O sea, supieron ahorrar, capitalizar estos y aumentar sus reservas en este caso. Nuestro país no, empezamos a efectuar lo que se llama como una economía del despilfarro. Porque entendimos mal, ¿no es cierto?, nuestro ministro de Economía de entonces, que nos hizo creer de que nuestra economía era blindada. Algo absolutamente absurdo, porque nuestra economía, como ninguna economía del mundo, podía estar blindada, porque somos una economía dependiente. Un país, su desarrollo, que depende naturalmente del mercado para poder expandir. Es así de que la primera conclusión que podemos arrojar es esta, ¿no es cierto?, de que crecimos, nuestra economía tuvo un ciclo expansivo, al igual que todas las demás economías en Latinoamérica y en el mundo. O sea, no fuimos los únicos que aumentaron en este caso su PIB. Nuestro PIB se multiplicó, es cierto, de una forma extraordinaria, hasta llegar casi a 35.000 millones de dólares. Pero muy lejos aún de otras economías, como la del Ecuador, por ejemplo. Ecuador es un país que en territorio es más pequeño que Santa Cruz. Sin embargo, tiene un PIB de más de 100 millones de dólares. O sea, nosotros representamos apenas la tercera parte del PIB de ese país. Entonces, esto un poco para ponernos en contexto. Y muy lejos, obviamente, de la economía chilena y peruana, que están por los 200 millones. Nosotros apenas un poco, no llegamos ni al 20% de estos países. Entonces, en primer lugar, debemos reconocer esto. Y naturalmente de que al incrementarse la renta nacional, aumentó también el gasto y la inversión pública, porque cuando aumenta los ingresos, naturalmente aumenta también el consumo y el ahorro, ¿no es cierto? Eso es algo que sucede siempre. Si aumenta la renta, aumenta el consumo y aumenta también el ahorro, ¿no es cierto? Se aplica la regla de que cuando la renta aumenta, el consumo aumenta, la inversión también, y esto tiene un efecto sobre la producción y el empleo, ¿no? Sin embargo, nuestra economía, ¿no es cierto?, a pesar de estos 14 años en los cuales se vio este superciclo, como dice, que terminó en 2013, porque a partir de 2013 comienza lo que se conoce como un enfriamiento de la economía mundial. Ya lo diagnosticó instituciones como el Fondo Monetario Internacional, cuando determinaron de que la economía global estaba en proceso de desaceleración, o sea, un debilitamiento. Y esto va a durar naturalmente un largo periodo. Va a ser muy difícil que en el corto plazo las economías como la nuestra, que son exclusivamente extractivas, pudieran encontrar un escenario favorable como fue el periodo del 2003 al 2013. Entonces, la primera conclusión que podemos arrojar es aquella, de que no supimos administrar los recursos que tuvimos de forma excepcional durante este periodo, que como ya lo habíamos manifestado, fueron excepcionales, porque en los hechos representaron 4 hasta 5 veces el presupuesto que se manejó durante los años 90. Entonces, naturalmente debíamos habernos administrado de mejor manera. También no es menos cierto, ¿no es cierto?, de que este efecto del incremento de la renta nacional incrementó la demanda interna. Y cuando aumenta la demanda interna, aumenta el consumo, como ya lo hemos manifestado, consumo y también, naturalmente, es la inversión de algún modo. Entonces, eso tuvo sus efectos, sin duda. Ahora, el escenario es otro, vivimos un proceso de contracción de nuestra economía, hay liquidez en el mercado, y entre este análisis podemos encontrar, ¿no es cierto?, algunos indicadores que nos ayudan. Debe llamarnos la atención, por ejemplo, el hecho de que son varios años, en este caso ya son un poco más de 6 años que tenemos un déficit fiscal. El déficit fiscal se interpreta como una relación en la cual nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos. En los hechos, ¿no es cierto?, el déficit fiscal de Bolivia, ¿no es cierto?, es el más alto de Latinoamérica. Y esto debería de preocuparnos, porque solo somos superados por Venezuela, pero este país no puede ser tomado en cuenta, ¿no es cierto?, por razones que está de más comentarlas. Entonces, si nos ponemos a pensar que el déficit fiscal de nuestros países es más alto de Latinoamérica, ya nos está llamando la atención. Entonces, no podemos decir que todo está bien. De igual modo, ¿no es cierto?, la balanza comercial, por eso es que en nuestro país se habla de un déficit gemelo, o sea, no solamente es déficit fiscal, sino también es déficit comercial. Y el déficit comercial principalmente está apoyado por la política, en este caso que está relacionada al cambio, la política cambiaria. Son más de 8 años que tenemos un tipo de cambio fijo,
no hemos adoptado como en el resto de las economías paralelas, principalmente nuestros socios comerciales que tienen un tipo de cambio flexible. Y esto se dio por el hecho de que se manejaba el discurso oficial, ¿no es cierto?, de que un tipo de cambio flexible tendría efectos sobre la inflación. Eso no es cierto, porque si vemos la economía chilena, la economía peruana, tienen un tipo de cambio flexible. Sin embargo, pero ellos tienen una inflación más baja que en nuestro país. Entonces, eso contradice el discurso oficial, ¿no es cierto? Y este tipo de cambio fijo que se mantiene inalterable después de más de 8 años, ha afectado naturalmente nuestra balanza comercial, porque en los hechos solo ha beneficiado, ¿no es cierto?, al importador. Principalmente aquel que lo trae de contrabando de especies, ¿no?, de bienes. Por eso es que nuestro mercado está inundado de todo tipo de productos. Y no solamente nos referimos a los productos chinos, que están por demás mencionarlo, sino también, ¿no es cierto?, a los productos que devienen por la importación que se hace de nuestros socios comerciales, ¿no?, del Brasil, de la Argentina, de Chile, ni qué decirlo, y del Perú, etc. Estos naturalmente han inundado nuestro mercado. Esto significa de que hay una mayor salida de divisas en nuestro país. Nosotros nos hemos visto beneficiados de algún modo con alguna situación, ¿no es cierto?, de que el tipo de cambio no nos ha afectado mayormente, en el sentido de que lamentablemente nuestra economía, al no estar industrializada, ¿no es cierto?, no tener un plus, un valor agregado en nuestros productos, no tienen ese problema del efecto, ¿no es cierto?, del tipo de cambio, justamente porque no hemos podido lograr superar especialmente una economía doméstica, ¿no es cierto? Es muy poco lo que nosotros podemos exportar. Nuestra manufactura es muy débil, es muy pobre, no es competitiva, ¿no es cierto? No podemos competir ni en calidad ni precio con nuestros socios comerciales. Eso ha afectado naturalmente nuestra balanza comercial, por eso es que la balanza comercial de nuestro país es negativa. Y eso naturalmente afecta en los hechos después a nuestras reservas internacionales. Nuestras reservas internacionales crecieron de un modo espectacular, y eso lo reconocemos, ¿no? Llegaron a alcanzar casi 15.000 millones de dólares. Eso es saludable, absolutamente positivo. Sin embargo, después de la deceleración de la economía, después del 2013-14 adelante, estas reservas han empezado a caer. Casi a la mitad. Al presente, nuestras reservas están casi a la mitad, o sea, un poco más de 7.000 millones de dólares. ¿No? Y probablemente van a seguir cayendo, ¿no? Porque no se ve, ¿no es cierto?, de que esta situación vaya a tener mayores modificaciones. El déficit gemelo en nuestro país va a seguir, porque no nos olvidemos de que el gobierno actual es un gobierno transitorio, es un gobierno que va a estar muy poco tiempo. Es improbable que ellos pudieran adoptar políticas económicas que fueran a transformar la economía de nuestro país. Hablan, ¿no es cierto?, de una apertura, principalmente es el mercado, de liberalizar nuestra economía, pero es muy poco lo que van a poder hacer, ¿no es cierto? Ya se ven, sin embargo, hay que ponderar, ¿no es cierto?, que se están sentando algunas bases, porque evidentemente hay que liberar las exportaciones, no se le puede poner ningún tipo de restricciones, porque las exportaciones naturalmente las necesita cualquier economía. Ninguna economía puede vivir sin estas, ¿no es cierto? Entonces, esto sin duda es de ponderar, ¿no es cierto?, esta apertura que hay hacia el mercado, ¿no es cierto?, porque si nosotros continuamos con este análisis, entonces, si por un lado decíamos que acabó el superciclo de los commodities y nos enfrentamos a un déficit gemelo tanto en cuenta fiscal como comercial, a una caída de nuestras reservas internacionales, y encima, ¿no es cierto?, para poder seguir creciendo como lo estábamos haciendo durante ese periodo del 2013 al 2013 de forma excepcional, o sea, la expansión de la economía, pretendimos, ¿no es cierto?, acudir al expediente de la deuda, ¿no?, de la deuda pública. La deuda pública, ¿no es cierto?, ha superado ahora los límites de prudencia, ¿no es cierto?, estamos cerca del 50% del PIB, ¿no es cierto?, y ese es el umbral, ¿no es cierto? Lamentablemente el endeudamiento público en nuestro país ha crecido de una forma inesperada, ¿no es cierto?, porque se ha pretendido naturalmente suplir la falta de una renta interna con la deuda pública, ¿no?, especialmente con la China. Nuestro endeudamiento con la China, ¿no es cierto?, es una balanza totalmente desfavorable, es más lo que ellos nos venden que lo que nosotros exportamos. Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, de que no hay una relación lógica,
Nosotros deberíamos de tener una balanza más equilibrada. Y si seguimos, ¿no es cierto?, con este análisis, vemos que no solamente se queda ahí, ¿no es cierto? Vemos también, ¿no es cierto?, de que lamentablemente nuestro país, ¿no es cierto?, no es atractivo, ¿no es cierto?, para la inversión extranjera. No nos olvidemos que los motores que mueven la economía, ¿no es cierto?, es por un lado la inversión pública, por otro lado también es la inversión privada y la inversión extranjera directa. El caso que mencionaba, la inversión extranjera directa en nuestro país es la más modesta en Latinoamérica. O sea, solo superamos al Paraguay, ¿cierto? Todos los demás países en Latinoamérica tienen mayores recursos, o sea, son receptores de la inversión extranjera directa. En nuestro país, por razones que tienen que ver con, no solo con el modelo económico, sino con la ideología que tenía el partido del MAS, ¿no es cierto?, obviamente no favorecía la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque se adoptó una política, ¿no es cierto?, proestatista, de capitalismo de Estado, ¿cierto?, en la cual obviamente solo interesa, ¿no es cierto?, el Estado. Por eso es que el Estado tuvo una participación excesiva en toda la economía, ya no solamente en los denominados sectores estratégicos, sino prácticamente en todos los sectores de la economía. Por eso es que tenemos un sinnúmero de empresas. Son algo así como 28 empresas estratégicas denominadas de esa manera. Sin embargo, el 50% de estas empresas estratégicas tienen resultados operacionales negativos. Lo que nos obliga obviamente a pensar, ¿no es cierto?, que estas empresas debían ser objeto, cuando menos, de una consultoría para que se determine la rentabilidad de estas, porque no se puede justificar una inversión si no existe renta. No justifica ninguna inversión, sobre todo, ¿no es cierto?, en nuestro país donde los recursos son tan escasos. No podemos darnos el lujo de invertir en empresas que no generan renta, porque lo único que han hecho simplemente es aumentar la burocracia. La burocracia en nuestro país ha crecido de forma ascendente y solo ha servido naturalmente para captar votos. Esa es la única explicación lógica que encontramos, ¿no es cierto?, porque no existe otra lógica. Han crecido la burocracia en nuestro Estado y de una forma que no es razonable, ¿no es cierto? Lo que nosotros debíamos haber hecho, ¿no es cierto?, es lo que hicieron otros países. Podés mencionar el caso de Ecuador. Cuando asume Lenín Moreno, ¿no es cierto?, el gobierno en Ecuador, denuncia, ¿no es cierto?, a la comunidad internacional de que está encontrándose con una economía totalmente endeudada, que tenía, entre otros, un déficit fiscal, pero adopta medidas de ajuste, ¿no es cierto? En nuestro país no se hizo absolutamente nada. Absolutamente. Se pensó que nuestra economía estaba blindada. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, simplemente como antecedente, que cuando asume Donald Trump, en 2014, sucede algo particular en la economía mundial. Asume Donald Trump, inmediatamente, ¿no es cierto?, sube el dólar. En los hechos, todas las economías en el mundo devaluaron sus monedas frente al dólar. Eso sucedió en 2014, excepto nuestro país. Nuestro país fue el único, porque si citamos no terminamos nunca. Ahí está desde la China, ni qué decir de todos estos de los países, el Brasil, el real, el peso chileno, el peso argentino, etc. Todos, absolutamente, los países devaluaron sus monedas frente al dólar. Pero no lo hizo así en nuestro país. ¿Y por qué devaluaron sus monedas? Porque entendieron, ¿no es cierto?, de que había un proceso de desaceleración de la economía. Eso significaba de que ya no iban a poder exportar como antes. Eso significaba de que iban a tener menor ingreso de divisas, menos dólares, ¿no es cierto?, vía exportación. Entonces, ¿eso qué implicaba? Que había que apreciar la moneda. O sea, la moneda local debía de depreciarse frente al dólar. Y eso fue lo que hicieron absolutamente todos los países. Absolutamente todos, excepto en nuestro país. En nuestro país continuamos con la lógica, con ese discurso de que nos decían de que nuestra economía estaba blindada y que no necesitaba en absoluto ningún ajuste. Ahora nos damos cuenta, naturalmente, de que nos habían engañado. ¿No? Porque era, además, absolutamente lógico pensar que nuestra economía, tan modesta y tan pobre como es la nuestra, como alguien lo decía, somos una gota en el océano. Eso es lo que representa nuestra economía, una gota en el océano. Entonces, nosotros debíamos también haber hecho ajustes al tipo de cambio. De hecho, instituciones tan serias como el Fondo Monetario Internacional
ya lo declararon, ¿no es cierto? Cuando hace un análisis de la economía boliviana, de las perspectivas que ésta tiene y representa, declaran, ¿no es cierto?, de que cuando menos, ¿no es cierto?, el boliviano estaba sobrepreciado frente al dólar entre un 16 y un 30%. Eso significa de que el tipo de cambio real del dólar debía ser de cuando menos de 8.82, cuando menos. Sin embargo, esto no se hizo ningún ajuste porque obviamente, ¿no es cierto?, el gobierno privilegió antes, ¿no es cierto?, su continuidad, ¿no es cierto?, en el gobierno, ¿no es cierto?, a costa naturalmente de la estabilidad económica de nuestro país, porque ellos sabían de que si hacían algún ajuste, seguramente iban a tener un proceso inflacionario de por medio y protestas sociales. Y como estaba en un proceso constante de elección tras elección, entonces obviamente eso no convenía a sus intereses. Por eso es que no se tocó el tipo de cambio. Ahora, la consecuencia la conocemos todos. No hay dudas de que el próximo gobierno sin duda va a tener que hacer un ajuste en el tipo de cambio. Decimos el próximo gobierno, no este gobierno que es transitorio, no lo va a hacer. No tendría además por qué hacerlo, ¿no es cierto? Este gobierno es de transición, ¿no es cierto? Entonces está claro, pero que el próximo gobierno va a tener que hacer algún ajuste en el tipo de cambio, porque eso es lo lógico. Eso tendría que hacerse o a través de un shock o de mini devaluaciones, pero va a tener que hacerlas, ¿no es cierto? Porque lamentablemente no podemos seguir con un dólar tan barato, porque este dólar tan barato solo ha beneficiado al importador. Y como ya lo dijimos, el importador vía contrabando, porque lamentablemente en nuestro país, ¿no es cierto?, somos líderes en el crecimiento de la economía informal. En un análisis que se hizo hace un par de meses, se logró determinar, ¿no es cierto?, de que nuestro país, Bolivia, es líder en América Latina en el crecimiento de la economía informal. Y eso porque lamentablemente en nuestro país la economía formal no pasa del 20%. Y esta ha sido duramente castigada durante 14 años por el gobierno de Armas. Cuando decimos duramente castigada, no solamente nos referimos en materia tributaria, también en materia laboral, ¿no? En materia laboral, prácticamente en los hechos se liquidó casi a la empresa privada, porque estos jamás fueron tomados en cuenta. Se eliminaron medidas que eran y deben de ser siempre tomadas en cuenta, como aquellas, por ejemplo, de la carta de preaviso. O sea, el empleador está prácticamente prohibido, ¿no es cierto?, de poder dar continuidad a un personal más allá del periodo de prueba de los 90 días, porque automáticamente ingresaba en planta y eso representaba, ¿no es cierto?, una carga laboral que en los hechos era impagable después, porque había que pensar en beneficios sociales y todo lo que esto conlleva, además de la carga social. La carga social en nuestro país llega casi un poco más del 40% respecto del sueldo. Entonces es muy difícil que en ese escenario, en esas condiciones, ¿no es cierto?, alguien quiera emprender alguna actividad económica en nuestro país. Eso en materia laboral. Ni qué decir, ¿no es cierto?, en materia tributaria. En materia tributaria ha habido una persecución, ¿no es cierto?, hacia quienes aportan, tributaban en nuestro país. Eso debería de cambiar, o sea, la política del comisario, ¿no es cierto?, debía de cambiar, ¿no es cierto?, por una política tributaria distinta, donde, ¿no es cierto?, se apoye, se favorezca a la economía formal, se den facilidades a quienes tributan en nuestro país, ¿no? Eso debería de suceder, ¿no? Y adoptando una serie de medidas que son tan sencillas. ¿Por qué ha crecido, por ejemplo, la deuda tributaria en nuestro país? Los adeudos se han multiplicado, ¿no es cierto? ¿Y por qué se han multiplicado? ¿Por qué ha ingresado en mora? ¿Por qué han migrado la mayor parte de los contribuyentes en nuestro país hacia otro sector? Justamente ha sido a consecuencia de que no han encontrado las mejores condiciones cuando sus adeudos tributarios estaban ligados a las UFBs, cuando debería haber sido, como en el pasado, al tipo de cambio. Entonces, no hay duda por todo lo que hemos señalado, ¿no es cierto?, de que la situación económica en nuestro país, ¿no es cierto?, no es de las mejores y ojalá, ¿no es cierto?, de que en el breve plazo pudieran adoptarse otro tipo de políticas, ¿no es cierto?, que estén destinadas a reactivar nuestra economía. Eso esperamos que suceda, no tal vez con este gobierno de transitorio que podría sentar solamente las bases, pero aguardamos, ¿no es cierto?, de que en el futuro, ¿no es cierto?, se adopten políticas económicas que respondan principalmente, ¿no es cierto?, a proteger a nuestra inversión, principalmente a la inversión privada de nuestro país, cuidar la inversión pública, ¿no es cierto?, y adoptar una política, ¿no es cierto?, que en definitiva favorezca al ciudadano. Bien,
sin más, ¿no es cierto?, agradecerles por su gentileza de habernos seguido en el programa. Que tengan buena noche.